Saludos cadetes, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. En esta semana trabajaremos con el tema América y sus primeros pobladores. Este pertenece a la primera unidad y es uno de los más interesantes e importantes dentro de nuestro curso de noveno año. Me presento, soy la Mija Andrea Lainez y vamos a trabajar este tema de forma continua. Nuestro objetivo de esta clase es desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad desde sus orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes de América, la conquista y la colonización de América Latina, su independencia y vida republicana, en el contexto de los imperios coloniales y el imperialismo, para determinar su papel en el marco histórico mundial. Para entender el poblamiento de América es importante dar lectura al libro, ya que este nos explica de una manera mucho más generalizada toda esta teoría y todo lo que nos habla la historia sobre esto. Entonces vamos a compartir en este caso las páginas del libro. Para esta clase estamos trabajando con la página del libro 12, el número 12, ¿ok? El poblamiento de América. ¿Qué conocemos sobre los primeros habitantes de América? Podemos decir algunas ideas, ¿verdad? Como que tal vez fueron personas que necesitaban sobrevivir, tenían herramientas, vestían diferente, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si América no se poblaba? Probablemente pues podríamos afirmar que no estaríamos donde estamos, ¿no? Ya que estamos en este caso en la parte sudamericana, pero todo es un conjunto, todo va relacionado. Entonces, si América no se poblaba, pues probablemente nosotros no estaríamos aquí, estaríamos en otros territorios, ¿no? El poblamiento de América. Los datos acerca del poblamiento de las primeras culturas americanas han sido muy debatidos a lo largo de los años. Desde la llegada de los europeos se han propuesto teorías para explicar por qué América había pasado millones y miles de años desconectada del resto del mundo. Es decir, antes de que se poblara América, ya existían muchos países y muchas partes del mundo ya pobladas. Entonces, había esa pregunta, ese cuestionamiento en la explicación de la historia de por qué América se tardó tanto en ser poblada. Existían muchas teorías que se plantearon desde un marco colonizador, es decir, cuando llegaron las primeras colonizaciones a este territorio es cuando existió la primera población. Pero ese caso no es una teoría del todo acertada. Es decir, las explicaciones se daban entre los siglos, en este caso 15, 16, en el caso hasta el siglo XX, y estaban relacionadas con los afanadores colonizadores que tenían sobre América, ¿verdad? Algunos de ellos venían con la llegada de ellos a la incorporación del continente y lo llamaban al mundo civilizado, al tiempo que menospreciaban la producción y el pensamiento local, es decir, se menospreciaba las ideas que se daban dentro de esos territorios, es decir, las pruebas que se daban dentro de ese territorio por mantener esa idea de la colonización. Para el siglo XIX, estas teorías tomaron fuerza en las nuevas repúblicas independientes. Ya no solamente eran los colonizadores quienes estaban interesados en difundir esta teoría, sino también las nuevas élites económicas y de gobierno. Estos emplearon este concepto para, pues, darle fuerza a un término llamado la raza, aquello que se debió y se utilizó como excusa para matanzas y genocidios. Entonces, digamos que con estas ideologías bueno, que llegaron los colonizadores, existió este concepto de la raza, un tema bastante amplio, complejo, ¿verdad? Que se ha dado de manera social y como lo dice el texto, ¿no? Ha estado presente en grandes matanzas y genocidios, es decir, con la excusa de que eran diferentes razas, se mataba a personas, se asesinaban pueblos. A pesar de esto, hay muchas teorías sobre el poblamiento de América, con que los humanos, ¿verdad? Y hay una en especial que concuerda que los humanos tienen el mismo origen que del resto del mundo, es decir, un poblamiento desde Oceanía o desde Asia, ¿no? El caso es que los grupos humanos que llegaron a América tuvieron que adaptarse a los nuevos entornos para poder sobrevivir, tanto como las nuevas dietas, la necesidad de nuevas herramientas, la existencia de recursos distintos en su lugar de procedencia. Debieron representar un reto para quienes lograron hacer estas migraciones de un continente a otro, ¿no? Podemos afirmar que los diferentes continentes tienen diferentes climas, diferentes biomas y también superficies terrestres. Entonces, cuando se dio este poblamiento hacia América,
era totalmente diferente, entonces tuvo que el ser humano adaptarse a esto. La mayor parte de los vestigios, cualquiera sea sobre la teoría del poblamiento de América, se encuentra bajo los océanos, pero los científicos han podido reconstruir la llegada y el poblamiento de América a través de estas herramientas que se han dejado de los primeros pobladores y los primeros grupos humanos, como en este caso las puntas de las flechas, algunos restos de cerámica que han dado a lograr esta reconstrucción, ¿no? Listo, esto en cambio, esto de manera general. Ahora, existe una manera, no, un tema, un término llamado el consenso de Clovis. Esta es la teoría que explica el poblamiento de América de una manera mucho más específica. Las teorías sobre el poblamiento de América son diversas y en algunas la evidencia material con la que cuentan es escasa. Por esta razón abordamos la postura teórica predominante y los principales recursos que han posibilitado a otros científicos refutar sus postulados. La teoría dominante acerca del poblamiento se llama consenso de Clovis y sostiene que el continente se pobló de forma progresiva desde hace más o menos unos 15.000 años, por medio de varias migraciones desde Asia a América, por el puente conocido por el estrecho de Bering desde Alaska. Según esta teoría, América fue poblada por grupos de Homo sapiens. El consenso postula que existió una primera cultura llamada Clovis en Nuevo México. No, entonces aquí nos explica que, así mismo como podemos observar en la imagen, en algún momento de la historia el mar descendió, el hielo se derritió y existió este espacio para cruzar. Entonces el ser humano pudo migrar por ese espacio hasta llegar al conocido América. Uno de los principales cuestionamientos del consenso de Clovis asume que los primeros pobladores se esparcieron a lo largo del continente de manera muy rápida, pero también de manera progresiva. Se calcula que llegaron a Chile hace unos 6.000 años atrás. Sin embargo, a estos han aparecido más restos antiguos de la cultura Clovis que habla sobre y nos llevan a otras rutas de conocimiento. Pero bueno, esta es solamente una manera de explicar. Existen otras teorías y que también explican otros tipos de varios procesos que se pudieron dar de poblamiento en estos territorios. Pero de manera acertada podríamos decir que esta es una de las científicas más utilizadas para la explicación del poblamiento de América. Listo. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Hemos leído y hemos entrado a lo que es la explicación de la teoría. Vamos a suprimir estas ideas principales en nuestro pequeño mapa conceptual. Observamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, escribimos algunas ideas, como por ejemplo, el poblamiento de América se partieron algunas teorías relacionadas con los colonizadores. En el siglo XIX, las nuevas élites difundían estas ideologías para dar fuerza al concepto de la raza. Otras teorías afirman que los humanos tienen origen similar al resto del mundo, es decir, un poblamiento desde Oceanía hacia Asia. El ser humano se adaptó a las nuevas formas de vida, a la dieta y elaboró recursos como herramientas de caza para poder sobrevivir. Gracias a estos vestigios se ha logrado reconstruir la llegada del ser humano a América. Y asimismo establecemos el consenso de Clovis, por ejemplo, que uno sostiene que el continente se formó de manera progresiva, dos, que se formó a través de migraciones de Asia a América por el estrecho de Bering, que fue poblada por Homo sapiens, que el el mar descendió y permitió el paso de los humanos. Se calcula que llegaron a Chile hace unos 6.000 años y finalmente que pone, aunque esta teoría es muy buena, pone de lado la diversidad de los pueblos y su proceso de poblamiento. Entonces, también podemos observar estas imágenes que nos dan alusión a lo que estamos conversando y también la imagen del mapa, donde se observa las líneas, donde está el estrecho de Bering y cómo el ser humano logró cruzar, ¿no? Y logró pasar. Así como podemos observar en la imagen de arriba, el ser humano vestía con estas diferentes características, adaptándose a esos nuevos estilos de vida nómadas. Listo, chicos. Eso ha sido la explicación de esta clase. Los invito a seguir leyendo el libro, a trabajar en las actividades en clase y pues siempre repasar y recordar estas explicaciones tan importantes para la materia de estudios sociales. Recordemos que esta clase debemos pasarla al cuaderno de estudios sociales. Sin embargo, también finalizaremos observando un video acerca de esto. Vamos a observar el video, ¿ya? Sobre el Clovis, los primeros pobladores de América, Clovis. Hola amigos.
amigos, hoy hablaremos sobre la cultura Clovis, ya que existe actualmente un debate abierto si fueron los primeros pobladores de América, llamada también la teoría del poblamiento tardío, la teoría Clovis o el consenso Clovis. Es la teoría sobre el poblamiento de América que predominó desde mediados hasta finales del siglo XX. Sostuvo que, hace aproximadamente 13.500 años, un pequeño grupo de seres humanos procedentes de Siberia ingresó al continente americano por el estrecho de Bering, hacia Alaska, en el periodo en que bajó el nivel de las aguas durante la Edad de Hielo. Y después marcharon hacia el sur a través de un corredor libre de hielo al este de las montañas rocosas, el valle del río Mackenzie, en la zona oeste de la actual Canadá. A medida que el glaciar retrocedía, para constituir la cultura Clovis, de los cuales a su vez descienden todos los demás pueblos originarios de América. La base de la teoría del poblamiento tardío son los yacimientos arqueológicos descubiertos en 1929 que constituyen la cultura Clovis y su llamativo diseño de las puntas de lanza puntas Clovis. La ciudad de Clovis se encuentra en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. En esta región se encontraron los restos materiales dejados por antiguos cazadores, recolectores que habitaron en parte del actual territorio estadounidense alrededor del año 11.500 a.C. Estos grupos compartían elementos materiales de la vida cotidiana muy similares, como flechas y lanzas, y eran experimentados cazadores de grandes animales. A partir de ello muchos investigadores consideraron que allí había surgido la primera cultura americana. No obstante, el hallazgo de asentamientos más antiguos en América del Sur generó nuevas discusiones y permitió volver a debatir la fecha del poblamiento. La existencia de lugares como Monteverde, Chile, con 14.500 años de antigüedad, junto con otros posteriores como Arroyo Seco, Argentina, y Pedra Furada, Brasil, ambos con 13.000 años de antigüedad, apuntan a que los primeros grupos de cazadores-recolectores pudieron entrar a nuestro continente hace más de 25.000 años, mucho antes de lo que el modelo Clovis afirmaba. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal. Listo, chicos. Esto ha sido muy interesante hablar sobre los primeros pobladores de América. Nos veremos en una próxima clase. Nos vemos hasta la próxima.